¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a ver el último video sobre este tema, álgebras de Boole. Después seguramente aparecerá alguno más que estaremos haciendo ejercicios en clases de consulta. Pero con esto quiero redondear lo que entiendo que es el por qué esto se llama álgebras de Boole. Bueno, vamos a trabajar con el cálculo proposicional. Nosotros ya vimos que en Mate 0 y al inicio de este curso de Mate 1, que podíamos trabajar con proposiciones compuestas que se realizaban usando los conectivos conocidos de conjunción, disyunción, negación, también el condicional y el bicondicional. Entonces, todas las formas del cálculo proposicional lógico clásico se las podría poner en un conjunto que vamos a llamar form, es decir, de fórmulas del cálculo proposicional clásico. No son necesarios todos los conectivos para tener el lenguaje lógico clásico, eso se puede demostrar. Y nosotros hicimos algunas demostraciones definiendo lo que era la equivalencia lógica. Con la equivalencia lógica uno ve que podría trabajar en el cálculo con menos conectivos. Recordemos que cuando decimos que alguna proposición compuesta es equivalente con otra proposición compuesta, ambas tienen que estar formadas con los mismos conectivos, ¿no? Es decir, la exigencia de proposición compuesta sería porque está claro que cualquier letra proposicional o forma proposicional dada por una sola letra va a ser equivalente nada más que con esa letra. Pero lo interesante es mirar y probar si hay posibilidades de que alguna forma sea equivalente con otra cuando no son exactamente la misma cosa. Entonces se define para dos P y Q formas proposicionales que tengan las mismas letras, fabricando cada una de ellas, pero que puedan diferir en los conectivos. Entonces lo interesante es ver de qué manera una proposición está diciendo, entre comillas, desde el punto de vista lógico, lo mismo que la otra. Entonces, para eso se define lo que se llama la equivalencia lógica, que es lo que hemos escrito acá. P es equivalente con Q, y fíjense que escribo una flechita doble, ¿no? Gordita, P equivalente con Q, lógicamente, sí y solo si el bicondicional entre ambas es verdadero para todas las líneas de valores de verdad que se puedan hacer con las letras componentes de P y Q. ¿Qué quiero decir todas las líneas? Bueno, acuérdense que la tabla de verdad, acá vamos a una de acá arriba. Acá tenemos P, acá tenemos Q, entonces tenemos P. ¿Cuántas líneas de verdad admite? Bueno, admite ser verdadera o falsa, pero cuando la combino con Q, como para P verdadera, Q puede ser verdadera o falsa, y para cuando P es falsa, Q puede ser verdadera o falsa, así se nos generan 4 combinaciones de valores de verdad cuando tenemos 2 letras. Obviamente, cuanto más letras tengamos, más líneas horizontales vamos a tener. Se ha analizado ya en Mate 0 que la cantidad de líneas depende de la cantidad de variables. Entonces, como 2 valores de verdad aporta cada variable, entonces si tenemos n variables, vamos a tener 2 a la n líneas. Bueno, dicho eso, es lo que estoy significando acá con que el bicondicional tiene que ser verdadero para todas las combinaciones posibles entre las letras que fabrican P y que fabrican Q, y recuerden, las que fabrican P y las que fabrican Q son las mismas letras proposicionales.
acá hay una cantidad de equivalencias que ya hemos probado. P es equivalente con P y P, es equivalente también con P o P. Después también vale la doble negación, que P es equivalente con no no P. Después tenemos que cabe recordar, eso se ha probado, que la equivalencia es transitiva. Entonces también es cierto que P y P es equivalente, lógicamente, con no no P, por ejemplo. Bueno, después acá tenemos que vale la propiedad asociativa de la, en este caso de la conjunción, en este caso de la disyunción. ¿Qué quiere decir que valga? Que esta proposición es equivalente a esta otra proposición, si fueran conocidas P y Q. Si son letras arbitrarias, también es cierto que esta forma proposicional es equivalente, lógicamente, con esta otra. ¿Por qué se la llaman asociativa? Bueno, por herencia de notaciones que uno usa en los números, por ejemplo. Ya hemos adelantado un poco y vimos que hay en otras estructuras algebraicas que no tienen por qué ser exactamente números, que esas propiedades valen. Después vemos que vale la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir que valga la propiedad conmutativa? Que la conjunción de P y Q es lógicamente equivalente con Q y P. Lo mismo podríamos decir para la disyunción. Después tenemos la distributividad de la conjunción en la disyunción y que da esta forma proposicional es equivalente lógicamente con esta forma proposicional. Después también tenemos que la disyunción aplicada a una conjunción es lógicamente equivalente, así nosotros distribuimos, entre comillas, la disyunción en cada uno de los conjuntos. Por eso se llama también propiedad distributiva a esta equivalencia lógica y a esta otra. Acá tenemos una ley de De Morgan para la negación de una conjunción es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones. En forma dual podríamos decir que la negación de una disyunción es lógicamente equivalente a la conjunción de las negaciones. Después, otra manera de escribir el condicional es probado que es lógicamente equivalente a la disyunción de la negación del antecedente con el consecuente. Fíjense que esta situación, esta equivalencia, nos hace ver que el condicional en realidad podría ser un conectivo no necesario, ¿no? Podría sacar el condicional y quedarme nada más en mi lenguaje con la negación y la disyunción. Y si miramos esta equivalencia lógica, también nos está diciendo que en nuestro lenguaje podríamos tener menos conectivos y en lugar de la disyunción tener una conjunción. Eso lo avalan las leyes de De Morgan. Bueno, pero lo que pasa es que es mucho más práctico en muchas ocasiones trabajar con condicional y trabajar con los 4 o 5 conectivos que hemos puesto. Porque digo 5 si consideramos el bicondicional como un conectivo más y no derivado de la conjunción de un condicional y su recíproco. Acá tenemos otra equivalencia lógica muy interesante que nos sirve para hacer muchas demostraciones, que es la contraposición o también llamada contrarrecíproco. P, entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Estas cosas las estoy diciendo porque eso va a ser algo que nos va a ayudar a hacer lo que pretendemos hacer. Bueno, entonces, ¿uno qué quiere hacer? Quiere definir un álgebra de Boole que tenga algo que ver con las formas. Conform, acuérdense que es el conjunto de las letras y fórmulas a partir de algunas letras del cálculo proposicional clásico. Ahora, acá hay un problemita interesante de analizar.
Un álgebra, ya vimos algunos ejemplos de estructuras algebraicas, que fueron los grupos, los anillos y el álgebra de Boole. Esos son los 3 ejemplos fundamentales que vimos en este capítulo, módulo 3 de Mate 1. Ahora, fíjense que para que pudiéramos definir esas estructuras, lo que necesitábamos fue poder expresar igualdad entre elementos de ese conjunto. Ahora, adentro del conjunto de fórmulas del cálculo proporcional clásico, no tenemos la igualdad de fórmulas. En todo caso, lo que tenemos es una equivalencia de fórmulas. Entonces, va a haber que hacer un trabajo que tiene un nombre. Se llama algebrización de una lógica. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es la algebrización? Trabajar con algo que tiene que ver con la lógica, pero desde el punto de vista algebraico. Entonces, eso es la propuesta. No se preocupen por los nombres, porque es muy sencillo lo que voy a hacer. Entonces, como la igualdad no está definida, vamos a hacer algo para que yo pueda hablar de la igualdad y que tenga que ver esa igualdad definida bastante con el conjunto de las fórmulas. En el conjunto de las fórmulas se define algo que es bastante parecido a la equivalencia, pero menos ambicioso, si quieren. Dadas 2 fórmulas compuestas en el conjunto form, P y Q, se anota P, y fíjense que acá yo escribí como si fuera un condicional, pero gordito, y esto se lee, P implica lógicamente Q. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, cuando el condicional entre P y Q sea verdadero para cualquier instancia de verdad de las componentes. Es decir, es más exigente, no es un condicional, por eso les digo que la notación es distinta. Uno tiene P implica lógicamente Q cuando este condicional es siempre verdadero. Pero entonces, esto lo puedo escribir, ahora dejo un segundito esto. Entonces, ¿cuándo tengo derecho a escribir un P implica lógicamente Q? Cuando yo haya probado que P entonces Q es siempre verdadero. Fíjense que eso es exigir un poquitito menos que exigir la equivalencia. La equivalencia, nosotros decíamos que 2 fórmulas son equivalentes si y solo si el bicondicional entre ellas es equivalente. Acá, como implica lógicamente, es pedir un poco menos que la equivalencia lógica. Bueno, vamos a seguir con lo que está escrito, para irnos guiando y no irnos demasiado por las ramas del tema. Bueno, ahí puse que es menos que una equivalencia. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar que P implica lógicamente P o Q. Esto será así, si, solo si, P, entonces P o Q es verdadero siempre. Bueno, voy a hacer algo en el pizarrón. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que la letra P, variable proposicional arbitraria, implica lógicamente P o Q. Eso es lo que quiero probar. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa con P, entonces, P o Q. Bueno, esto sale
por una tabla de verdad, simplemente. Yo voy a tener que probar que para cualquier, fíjense que tiene 2 letras nada más esta fórmula. Entonces vamos a poner verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, acá tenemos una disyunción. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción, recordemos, que es verdadera cuando cualquiera de las dos es verdadera, en el único caso que es falsa, cuando las dos son falsas. Por lo tanto, acá tenemos verdadero, 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 falso. Y ahora tenemos que hacer un condicional que tiene a esta columna, que es lo que tengo que tomar la letra con sus valores de verdad como antecedente, y lo que pase acá como consecuente. Y entonces se acuerdan que un condicional es verdadero, salvo el caso donde antecedente es verdadero y consecuente es falso. Bueno, entonces a ver qué nos va a pasar acá. Verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces verdadero, da verdadero. Falso, entonces verdadero, obvio que es verdadero. Falso, entonces falso, es verdadero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En cualquiera de las líneas donde se mezclan los valores de verdad, en este caso nada más que de las dos componentes que tiene este condicional, me dio siempre verdadero. Por haber sido esto siempre verdadero, entonces a partir de ahí tengo derecho a decir que P implica lógicamente Q. Ahora, un comentario que vale la pena, y es que esta implicación lógica, fíjense también lo que está diciendo. Está diciendo que de P uno puede condicional P entonces Q, y Q es algo en particular, no. Entonces, desde el punto de vista de la utilidad de la lógica para las demostraciones, lo que me está queriendo decir es que si uno conoce P, puede deducir P disyunción cualquier otra cosa. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando uno quiere demostrar algo y ese algo es una disyunción, sabiendo que uno de los disyuntos se verifica, el otro también la disyunción se va a verificar. Si lo piensan desde el punto de vista semántico, semántico quiere decir en función de los valores de verdad de las cosas, está muy claro. Porque fíjense que si P llega a ser verdadero, la disyunción es verdadera. ¿Está bien? Eso es una forma de pensar en la demostración. Otra forma de pensar es ir a ahondar un poco más en lo que es un condicional. Si el antecedente llegara a ser falso de mi condicional, ya sé que del antecedente falso podemos deducir, desde el punto de vista del condicional, cualquier otra cosa. En particular, P o Q. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una regla de deducción que muchas veces uno la escribe así. De P se puede deducir P o Q, que muchas veces utilizamos en matemática y también en la vida cotidiana. Bueno, vamos a seguir con lo que decimos acá. Bueno, entonces es importante saber que eso implica lógicamente, es cuando para todos los valores de verdad del antecedente y consecuente, el condicional que yo puedo fabricar es verdadero.
Bueno, acá está hecho lo que hice yo en el pizarrón. Y ahora viene el proceso importante que nos va a conducir al álgebra de Boole. Para cada una de las fórmulas que vivan en el conjunto fórmulas, vamos a considerar todas aquellas fórmulas que son equivalentes lógicamente con ellas, con esta P. Bueno, para eso nos podemos guiar de la tabla de equivalencias que presenté al principio. A esas fórmulas que son equivalentes, las voy a poner en un conjunto. Y a eso lo voy a llamar la clase de P. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir algunas equivalencias que nosotros tenemos. Tenemos, como dice ahí, que P se ha demostrado que es equivalente con P o P, también es equivalente con P y P, también es equivalente con no P. Por lo tanto, por ejemplo, escribo algunas. Como la equivalencia es transitiva, se puede demostrar fácilmente, entonces, en lugar de escribir, por ejemplo, acá P o P, allá, vamos a cerrar acá por un ratito. En lugar de escribir, por ejemplo, acá P, podría escribir no P o P. ¿Está bien? Y así podría seguir jugando con negaciones, por ejemplo, y escribir P y no P. Y también podría escribir, por ejemplo, 4 símbolos de negación adelante de P, y en lugar de 4 podría escribir 6 y así siguiendo. Es decir, hay un montón de fórmulas proposicionales equivalentes con P. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es a todas ellas las metemos en un conjunto. A todas ellas las metemos en un conjunto. P, P o P, P y P, no P, etc. Obviamente que este conjunto es infinito, porque se dan cuenta que por lo que dije, si yo juego con los símbolos de doble negación y voy reemplazando a P por ejemplo, 4 veces negación de P, etc., formalmente son fórmulas distintas, porque tienen distinta forma, justamente. Entonces, pero todas son equivalentes entre sí. Las metemos adentro de un conjunto y a ese conjunto se lo llama la clase de P. Pero ojo, también lo podríamos llamar la clase, por ejemplo, de P o P. Lo podríamos llamar la clase de P y P. Lo podríamos llamar la clase de cualquiera de los que están entre sí relacionados por la equivalencia lógica. Lo que ocurre es que, por lo general, la vamos a designar a una clase de equivalencia por la forma más escueta posible. Entonces, en lugar de tomar, por ejemplo, P o P, o P y P, o no P, o qué sé yo, o P y no P, bueno, voy a llamarla la clase de P. ¿Y qué significa la clase? Bueno, el conjunto de todas las formas proposicionales equivalentes con P. Como dije, son infinitas.
las que son equivalentes con P. Jugando con P y sus dobles negaciones y conjunciones y disyunciones, puedo fabricar infinitas fórmulas que sean equivalentes con ella. Acá está la definición general, y es la clase de P son todas aquellas fórmulas tales que sean equivalentes con P. Ese conjunto, como digo ahí, es infinito. Bueno, acá está dicho lo que dije recién, que podría haber escrito esto, podría haber escrito esto. Y cualquier otra equivalencia lógica. Bueno, después, acuérdense que entre las cosas que vimos hace un ratito en el conjunto de equivalencias lógicas ya probadas, el condicional entre P y Q es lógicamente equivalente a la disyunción de no P con Q. Y es lógicamente equivalente a la negación de P conjunción no Q, y es equivalente a no Q, entonces no P. Entonces, todas estas fórmulas están en el mismo conjunto que definí como ¿cómo era el conjunto? Era el conjunto de todas las fórmulas que son equivalentes entre sí. Entonces, yo podría designar la clase de P con entonces Q como la clase de P entonces Q, porque obviamente toda fórmula es equivalente consigo misma, después poner cada una de las que son equivalentes. Ese conjunto es infinito, jugando con doble negación y conmutatividad también de la disyunción, y acá podría negar 2 veces a este P, y acá negar 3 veces a este Q, y así voy generando formas que son distintas, pero son todas equivalentes entre sí. Y represento a todas las que están acá adentro con un corchete y pongo una de ellas. La clase de equivalencia de P entonces Q, ¿de qué tipo de equivalencia? De equivalencia lógica de P entonces Q, son todas las fórmulas equivalentes lógicamente con ella. Bueno, entonces, ahora, fíjense que las clases de equivalencia son conjuntos. Entonces, tiene sentido que yo hable de igualdad para conjuntos. Dos conjuntos son iguales y solo si se contienen mutuamente. Esa es la definición de igualdad de conjuntos. Bueno, entonces, adentro de las fórmulas, yo también puedo definir la igualdad. ¿De qué fórmulas? No de las fórmulas, de las clases de equivalencia de las fórmulas. Puedo definir la igualdad. ¿Por qué? Porque las clases de equivalencia son conjuntos. Por eso es que yo puedo decir, por ejemplo, que la clase de equivalencia de P entonces Q es igual a la clase de equivalencia de no P o Q. O puedo decir que la clase de equivalencia de P, ¿no?, la clase de equivalencia de P es igual a la clase de equivalencia de esta fórmula y es igual a la clase de equivalencia de esta fórmula. Porque el conjunto donde vive P es igual al conjunto donde vive no P si yo lo he fabricado con todas las fórmulas que son equivalentes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, tiene sentido que hable de la igualdad de clases de equivalencia. Y dentro de esto va a ser interesante para lo que va a venir después, dos clases de equivalencia. Voy a decir cuando una es menor o igual que otra. Porque va a importar, porque después, cuando vieron que en las álgebras de Boole nosotros hicimos diagrama de Hasse, bueno, acá también, en esta álgebra de Boole que ya
está prácticamente definida, falta muy poquito, vamos a ordenar, nos va a importar ordenar. Entonces, tenemos una fórmula compuesta P. Vamos a decir que la clase de equivalencia de P es menor o igual que la clase de equivalencia de Q si y solo si P implica lógicamente Q. Ahora les dejo ver el pizarrón. Lo que escribí es lo que está ahí en la filmina, en el apunte, si quieren. Dos clases de equivalencia, una es menor o igual que la otra, si y solo si P implica lógicamente Q. Por ejemplo, por lo que vimos hace un momentito, yo podría poner que P es menor o igual la clase de equivalencia de P es menor o igual que la clase de equivalencia de P o Q. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de demostrar, ¿qué acabamos de demostrar? Que P implicaba lógicamente P o Q. Entonces, como esto lo pudimos demostrar, entonces la clase de P es menor o igual que la clase de P o Q. Muy bien. Entonces, ahora lo que queremos hacer es algebrizar las clases de equivalencia. Queremos definir dentro del conjunto que se obtiene a partir de las fórmulas proposicionales, donde hemos metido en cada clase todas las fórmulas equivalentes con una en particular. Entonces, la clase de equivalencia de P es una fórmula del cálculo proposicional clásico. En ese conjunto form. Entonces, ahí pusimos adentro de la clase de P todas las que son equivalentes con ella. Adentro de la clase de equivalencia de Q pusimos todas las que son equivalentes con Q. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir una operación que se llama supremo. ¿Y qué es el supremo de esta clase con esta clase? Es igual a la clase de la disyunción de P o Q. ¿Qué es el ínfimo entre una clase y otra? Es la clase de la conjunción de P con Q. ¿Y qué es el complemento de una clase? Es la clase de la negación. Ahora voy a hacer algunos ejemplos en el pizarrón. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Por ejemplo, nosotros vimos que la clase de P era el conjunto, por ejemplo, de P, P y Q, perdón, P y P, P o P, no P, etc. Eso era la clase de P. Había un montón más. ¿Está bien? Supongamos que tenemos acá P o
no Q. ¿Está bien? Esto, como conjunto, es PO no Q, no P. O no Q, etcétera. Hay infinitas, ¿eh? Porque yo también podría, les voy a poner acá adentro otra. Podría poner, no me entra para allá, pero podría poner no P, O y Q, por las leyes de De Morgan. ¿Está bien? Hay dos no, lo saco afuera, y es la conjunción de esto con esto, etcétera. Entonces, esto es esta clase y esto es otra clase. Son dos clases que ahí en la definición yo las llamé P grande y Q grande. P grande en este caso coincide con P. Entonces, ¿cómo se define la disyunción de estas dos clases? Esto es un conjunto supremo, otro conjunto. Se define como la disyunción de P con P o no Q. Si después adentro queremos hacer alguna simplificación, bueno, lo podemos hacer, pero lo importante es que vean lo que es. Adentro tengo otra fórmula. Adentro del corchete, lo voy a escribir más grande, lo que me quedó dentro del corchete, yo digo que P es una letra proposicional, que en realidad la clase de P es todo ese conjunto. Este corchete está diciendo, aludiendo la clase de P o no Q. ¿Quién es eso? Bueno, la clase de P o no Q es todo este conjunto. ¿Qué significa ser el supremo de estos dos? Bueno, es obtener una nueva clase, porque un conjunto supremo otro conjunto me da un conjunto. Eso es lo que está diciendo la definición. Y eso es lo que hay que entender. Y adentro, fíjense que acá lo que tienen es P, O, lo vuelvo a escribir, porque allá, quién sabe, no ven. Por supuesto que hay, y esto es importantísimo que entre en la cabeza, acá yo estoy usando un símbolo que de alguna manera algunos se pueden confundir con este símbolo. Este símbolo que está acá es el que estoy definiendo. ¿Y cómo lo defino? Bueno, diciendo que es tomar la clase de la disyunción de la forma que está acá con la forma que está acá. Adentro del corchete, entonces ya tengo formas proposicionales y opero como sé. Entonces acá alguno va a decir, bueno, sí, podés simplificar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vale la propiedad asociativa de la disyunción y esto nos va a dar P o no Q. ¿Está bien? Si hilamos un poquito más, ¿por qué me dio eso? Porque de P se puede deducir esto. ¿Y se acuerdan que cuando uno tomaba supremo, daba el más grande de los dos? Si uno estaba dentro del otro. Y como P, ¿se acuerdan el orden que vimos recién? P, obviamente, implica lógicamente PO no Q. Por lo tanto, es por eso, en este caso particularísimo, me quedó, el resultado me quedó este. Bueno, ¿cómo se define un ínfimo?
¿Cómo se define un ínfimo entre clases? Me quiero que me dé una clase. El ínfimo entre clases es una clase. El ínfimo de un conjunto con otro conjunto me va a dar un conjunto. Por eso tiene sentido que se escriba la clase de P, por ejemplo, ínfimo, la clase de P y no Q, que son las que tengo escritas acá, por eso repito eso, va a ser, por definición, esto es lo que yo estoy definiendo. Esto es nuevo. Estoy diciendo cómo se opera entre dos clases. Y operar entre dos clases es hacer la conjunción de las formas que están adentro indicando las clases. Bueno, acá pongamos era O, perdón. Más lindo que sea O. Entonces, es la clase, el resultado es la clase de hacer la conjunción de la que está acá con la que está acá. Fíjense que vuelve a darnos una fórmula, lo que está dentro del corchete. Bueno, esa la podemos dejar así, o ustedes ya saben, propiedad distributiva, etcétera, etcétera, de la conjunción en la disyunción. Si quieren hacen esa operación, va a ser P y P, o P y no Q. ¿Está bien? Bueno, y después se puede simplificar un poco. Pero lo que quiero que entiendan es que esta es la operación nueva. Ahora, miremos lo que nos pasó. Hicimos la disyunción adentro e hicimos la conjunción adentro. Entonces, nosotros, desde el punto de vista, bueno, y escribo la otra para así, no ando, supongamos que tenemos esta clase y le queremos tomar su complemento. Tenemos una clase y le vamos a tomar su complemento. De acuerdo a lo que dice la definición, lo que tenés que hacer es negar la proposición que nombra a la clase. Eso es el complemento de esta clase. Es la clase de la negación de la fórmula que nombra la clase. Eso lo pueden dejar así, o usando la ley de De Morgan, ustedes saben que la negación de P o Q es la conjunción de la negación de P y la negación de Q. Entonces, lo que quiero destacar, desde el punto de vista de lo que nos importa a nosotros, porque estamos fabricando álgebras de Boole, es que estas operaciones que hemos definido son operaciones que van de las clases de las fórmulas a las clases de las fórmulas. Y fíjense que acá tomamos dos clases y obtuvimos una clase. ¿Para quién? Para el supremo. Por lo tanto, así definida es una operación binaria. Acá tomamos dos clases y dijimos que era el ínfimo de esas dos clases, es la clase de la conjunción. Tomamos dos clases y obtuvimos una clase. Es decir, que esta operación también es binaria adentro del conjunto de las clases de las fórmulas. Esta operación complemento, así definida, es una operación unaria, porque tomé una sola clase, definí el complemento y me dio por resultado una clase. Todo esto está bien definido y entonces estamos obteniendo la posibilidad de igualar, Entonces, ahora lo que hacemos es nada más que dos ejemplos donde se usa esto. ¿De acuerdo?
que son, como vamos a ver ahora, los ejemplos donde tenemos un conjunto M formada por las siguientes clases. La clase de P, la clase de no P, la clase T, que son la clase de todas las tautologías que a uno se le puedan ocurrir, y la clase, esta se lo acostumbra a llamar bottom, porque está abajo, bottom de estar abajo, no de botón, sino de lo que queda más abajo, dicho en inglés. Entonces, T es la clase de las tautologías y bottom es la clase de las contradicciones. Un ejemplo para representar a T y a bottom serían estas, ¿no es cierto? Si yo hago P o no P, eso acuérdense que siempre da verdadero, ¿no? Porque cuando P es verdadero, no P es falso, pero la disyunción entonces es verdadero. Cuando P es falso, no P es verdadero, entonces esa disyunción es verdadera. La clase de todas las tautologías se puede escribir como la tautología más sencilla es P o no P. Hay muchas más tautologías, pero esta es la más sencilla de todas. De la misma manera que bottom, que es la clase de las contradicciones, el ejemplo más sencillo para obtener una contradicción, es decir, algo que sea siempre falso, es escribir P y no P, porque si P es verdadero, no P es falso. Por lo tanto, el resultado de esta conjunción en cuanto a su valor de verdad es falso. Si esta es falsa, esta es verdadera. La conjunción de falso y verdadero es falso. Por lo tanto, esta es un ejemplo de contradicción. ¿Cuál? El más sencillito de todos que uno puede fabricarse con la letra P y la letra no P. Y esta es la tautología más sencilla que uno se puede fabricar con P o no P. Entonces, tenemos la clase de P. Nuestro conjunto base donde vamos a definir el álgebra es este M. La clase de P, la clase de no P, la clase de las tautologías y la clase de las contradicciones. Entonces, se puede demostrar que las operaciones definidas en M, además de demostrar que estas implicaciones lógicas son verdaderas, vamos a hacer una de ellas. Esta es un caso particular de la que demostré hace un rato, y esta es otro caso particular de la que demostré hace un rato. Voy a demostrar una de estas dos, ¿no? Para que vean que eso implica lógicamente y ¿para qué quiero eso? Vamos a demostrar, por ejemplo, que P implica lógicamente P y P implica lógicamente P. Vamos a demostrar eso. Creo que es... Ah, bueno, está la otra, no importa. Bueno, entonces vamos a demostrar que... A ver cuál está como primera. P y no P implica lógicamente P. Esto es cierto cuando P y no P condicional P es siempre verdadero. Vamos a hacer eso. Bien, entonces, ¿cómo? Por tabla de verdad. Por tabla de verdad. Entonces, fíjense que acá aparece nada más que una letra, ¿no? La letra es P. Hay
distintas conectivos. Entonces tenemos la letra P. Después tenemos su negación. Después tenemos P y no P. Y después tenemos P y no P, todo P. Entonces P. Bueno, entonces, ¿cuántas líneas de verdad tenemos acá? Como hay una sola letra, tenemos dos. ¿Verdadero o falso? Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Así llenamos la primera columna. Ahora vamos a la segunda columna, a la tercera columna. Esto es punto de partida, digamos. Entonces, la conjunción, acuérdense que es verdadera en el único caso que las dos sean verdaderas. Acá no son las dos verdaderas, por lo tanto esto es falso. Ahora, acá lo que tenemos que llenar ahora es un condicional. Un condicional que tiene como antecedente los valores de verdad de esta columna, que son ambos falsos. Si ambos son falsos, el condicional donde antecedente es falso, independientemente, acuérdense de cualquiera fuera el valor del consecuente, va a ser verdadero. Por lo tanto, este condicional nos dio verdadero en las dos instancias de verdad posible que tienen estas fórmulas. Tenemos nada más que dos instancias. Entonces, es siempre verdadero. Si es siempre verdadero, quiere decir que esta conjunción implica lógicamente a P. Esa es la demostración. Ahora, si pensamos en lo que dijimos, que una forma proposicional iba a ser más chica que otra si una implicaba lógicamente la otra, fíjense que tenemos que la forma, una vez que hemos comprobado eso, tenemos también otro resultado que hemos dicho que iba a ser importante para nosotros. Es decir, que P y no P en este caso, esta clase es menor o igual o igual que la que está de este lado, que es la clase de P. Tenemos eso. Bueno, también se puede demostrar cualquiera de estas implicaciones lógicas, ¿eh? Bueno, y entonces ahora definimos adentro del M, vuelvo a decir quién era M, por las dudas alguien se olvidó, adentro de M, que es el conjunto P, clase de equivalencia, la clase de equivalencia de no P, la clase de equivalencia de P o no P, y la clase de equivalencia de P y no P. En ese conjunto, que tiene 4 elementos, vamos a definir las operaciones que habíamos dicho en general, que el supremo entre la clase de P y la clase de no P es la clase de P o no P. Que la clase de P ínfimo la clase de no P es la clase de P ínfimo no P, y que el complemento de la clase de P es la clase de no P. Bueno, es muy fácil de probar que así definidas las operaciones cumplen todos los axiomas que se le exige a una álgebra de Boole. Donde, acuérdense que tenía que tener dos elementos distinguidos, un 0 y un 1.
Bueno, el 0, acuérdense qué particularidad tenía. Tenía que ser el más chico de todos. Y el 1 tenía que ser el más grande de todos. ¿Está bien? Entonces, por estas propiedades, por A y B, me está diciendo que la clase esta es más chica que la clase de P, lo que acabo de ver. Y que la clase esta también es más chica, si prueban esto, que es elemental, igual que lo que hice recién, es más chica que la clase de no P. Y después es muy fácil demostrar, por la ley de De Morgan, que se verifica en el conjunto de las fórmulas, que este complemento es único y que entonces va a operar con cualquiera de las otras como le pedimos que opere en las álgebras de Boole, axiomas 7 y 8. Entonces, veamos, por ejemplo, algún axioma que queramos probar. No sé, supongamos que queremos probar algún axioma. No voy a probar todos, les dejo a ustedes que prueben los demás. Pero un axioma, por ejemplo, cualquiera sea X perteneciente a algo que llamáramos álgebra de Boole, el conjunto, tenía que pasar que X, por ejemplo, supremo X' nos diera 1. Ese era uno de los axiomas. Entonces, acá tendríamos que probar ¿quiénes son los valores factibles para X? Acá se puede hacer elemento a elemento porque son nada más que 4 elementos, ¿no? Supongamos, si X llega a ser la clase de P, entonces nosotros tendríamos que probar que la clase de P supremo el complemento de P si nos da 1. ¿Y quién es el 1 acá? Es T. ¿Y quién es T para nosotros? P supremo no P. Entonces, la clase de P supremo su complemento, por definición de complemento, es la clase de no P. Por definición de supremo adentro del conjunto de las clases, es la clase de la disyunción entre esto y esto. Es decir, es P disyunción no P. Y justamente P disyunción no P es 1. Entonces así, perdón, no me di cuenta. Uno de los axiomas de la álgebra de Boole es este, ¿no? Que cualquiera sea el X en la álgebra de Boole, el conjunto subyacente en la álgebra de Boole, el axioma decía que X supremo su complemento me tenía que dar 1. Muy bien, entonces tomo X, por ejemplo, como P. Entonces, la clase de P supremo, la clase del complemento de P, ¿me da 1? El complemento de la clase. Entonces va a ser supremo de estas dos clases. ¿Quiénes son estas dos clases? La clase de P, la clase del complemento de P. ¿Cómo estaba definida la operación de complemento? Era la negación de la fórmula. Entonces va a ser la clase de P supremo la clase de la negación. ¿Cómo estaba definido el supremo entre dos clases? Es la clase de la disyunción. Y la clase de P disyunción no P es lo que nosotros llamamos el 1 gordito o T. ¿Bien?
Entonces, efectivamente, verificó este axioma. Bueno, si ustedes en lugar de P, de X igual a P, tomaran Y igual a no P, por ejemplo, tendrían que probar este axioma para Y, es decir, Y supremo su complemento si les da 1. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver si es cierto. La clase de no P supremo, la clase del complemento de no P, va a ser, por definición de complemento, la negación de no P. Y fíjense lo que quedó acá adentro. Quedó la clase de no P. Y todos sabemos que no P es lo mismo que P, por equivalencia lógica ya probada hace un montón. Entonces les quedó la clase de no P, supremo, la clase de P. Y ahora, ¿cómo se definió el supremo entre dos clases? Es la clase de la disyunción de las proposiciones, que están nombrando a cada clase. Entonces va a ser la clase de no P, supremo P. Y esto, por conmutatividad, ¿se acuerdan que era conmutativa la disyunción? La pueden escribir como P o no P si quieren, para que les quede más prolijito en función de lo que llamé yo T. ¿Está bien? Entonces esto es 1. El 1 gordito que está. Entonces, se verificó para P, se verificó para no P. Bueno, ahora, ¿qué faltaría? Por ejemplo, ustedes toman otro elemento, que sería el T. Y lo que tendrían que probar ¿qué pasa si hacen con T supremo su complemento? Ahora vamos a observar quién es el complemento de T. Es el complemento de P o no P. Y el complemento de P o no P es la negación de la proposición disyunción de P o no P. Esto es la negación de P o no P. Acuérdense de la equivalencia que conocen por las leyes de De Morgan, y entonces tienen que negar una disyunción. Y negar una disyunción es la negación de P conjunción la negación de no P. Y esto es tener no P conjunción P. ¿Por qué? Porque no P es equivalente con P. Y la equivalencia lógica es transitiva. Y entonces, acá, la única diferencia que tenemos con lo que nosotros llamamos bottom, que era P y no P, es que están en distinto orden. Pero también sabemos que la conjunción es conmutativa. Eso se prueba o lo miran en las leyes de equivalencia que tienen. Ahí yo les puse
en las páginas todas las equivalencias que ustedes ya han probado. Entonces, esto efectivamente es bottom. Entonces, hemos probado de pasada que el complemento de T es bottom. Y se acuerdan que si el complemento, ya lo saben que en cualquier álgebra de Boole, el complemento es único, y entonces el complemento del complemento vuelve a dar el otro. Entonces el complemento de bottom va a ser tau, o tautología. Bueno, entonces yo lo único que hice fue para que vean cómo se prueba un axioma. Pero ustedes tendrán que probar todos los demás axiomas, que son todos inmediatísimos, muy, muy fáciles de probar. ¿De qué deriva que eso sea tan fácil? Bueno, porque si pensamos un poco cómo está definida, y vuelvo a las definiciones, permítanme volver a compartir. ¿Cómo se definieron el supremo, el ínfimo y el complemento? Justamente se definieron, acá me pasa que nunca veo, la luz me encandila a mí y no veo para dónde estoy yendo. Acá están definidas las operaciones, ¿no? El supremo entre dos clases se definió como la clase que es la disyunción de estas letras representativas de la clase. Es decir, se definió en términos de lo que pasa en las fórmulas. Y si se definió así, todo va a andar muy bien. ¿Por qué digo todo va a andar muy bien? Y bueno, porque la disyunción es distributiva respecto de la conjunción. Entonces, esto va a hacer que estas clases, todos son clases ahora, verifiquen todos los axiomas del álgebra de Boole. ¿No? Yo probé uno solo. Yo lo que pasa es que no me quiero extender porque después mis videos son larguísimos y se aburren. En todo caso, en una clase de consulta me preguntan y lo hago en una clase de consulta y después lo paso. Me pueden escribir al mail y se los paso. Entonces, por la relación de orden que yo dije que se verificaba, era fácil probar que definíamos como que la clase de P era más chica que la clase de Q, sí, solo sí, P implicaba Q. Entonces podemos hacer el diagrama de Hasse de esta álgebra de Boole correspondiente al cálculo proposicional clásico generado por una sola variable. Entonces tenemos 4 clases. Tenemos la clase de P, la clase de no P, la clase del 0 y la clase del 1. Como P y no P implica P, está por abajo. Como P y no P implica no P, está por abajo. Y después todos estos implican P o no P. Acuérdense que es el ejercicio que yo presenté acá, que era fácil de probar. ¿Bien? Entonces pudimos hacer ese ejemplo, porque la clase de esto es menor o igual que la clase de esto. La clase de esto es menor o igual que la clase de esto. La clase de P es menor o igual que la clase, si pensáramos en clases de esto, entonces esto. Y la clase de esto es menor o igual que la clase de la disyunción. Por lo cual admite esa álgebra, admite esa representación. Se llama diagrama de Hasse del álgebra. Y acá hay otro ejemplo, un poquito más complicado, que es el conjunto W, el conjunto formado a partir de 2 letras proposicionales y todas las proposiciones que se pueden formar con esas letras, con esas 2. Son
16 son P, su negación, la clase de su negación, Q, la clase de su negación. Puedo hacer la disyunción de esta con Q, puedo hacer la disyunción de esta con no P, que me va a dar tau, perdón, me va a dar bottom, perdón, puedo hacer no está bien lo que dije, la disyunción de esta con no P me da la clase de tau. También sería la clase de tau esta con disyuntada con no Q. Después tenemos la clase de P o no Q. La tenemos acá. La clase de P con la clase de P, ¿con quién me falta? Conjunción Q, está acá. La clase de P, conjunción no Q. Después Q, conjunción no P, van a dar iguales, porque son equivalentes lógicamente. Y así seguimos formando todas. Después tenemos la posibilidad de hacer, una vez que tenemos estas de a dos, las podemos tomar estas dos, sacando las que fueron equivalentes, porque a priori tenemos muchas más, pero acuérdense que los corchetes indican clases de equivalencia. Y entonces puede haber varias que sean equivalentes entre sí, entonces no las repetimos. Entonces tenemos este es el conjunto W. El W es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia que se obtienen a partir de dos letras proposicionales, sus negaciones, los conectivos de conjunción y disyunción. Ese es el conjunto donde vuelve a ser T, la clase de las tautologías, y bottom, la clase de las contradicciones. Se puede probar que eso es una álgebra de Boole, que se llama álgebra de Boole del cálculo proposicional generado por dos letras proposicionales. Hay que analizar que se cumplen cada uno de los axiomas que le pedimos una álgebra de Boole. Y el dibujito, haciendo el diagrama de Hasse, es complicado. Yo saqué foto de lo que hizo la coordinadora. Por eso vieron que acá yo dejé la negación escrita con un tilde, y en otros momentos, en lo que escribí yo, la escribí con un ganchito, corchetito. Bueno, acá, como ella usó tilde para el dibujo, usé el tilde para W. Bueno, entonces este dibujo es bastante complicado y usé el mismo. Entonces lo interesante es todo lo que hicimos, e importante de lo que hicimos fue ver que en el conjunto de las fórmulas nosotros no podemos fabricar un álgebra de Boole directo. ¿Por qué? Porque para tener un álgebra necesitamos tener la igualdad. Tenemos que tener una operación binaria que a dos elementos le haga corresponder un elemento. Pero está definida en términos de igualdad, un álgebra. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de las equivalencias lógicas que sabemos que se verifican en el conjunto de las fórmulas, fabricamos los conjuntos que son los conjuntos de las formas proposicionales equivalentes. En ese conjunto de las fórmulas proposicionales equivalentes, como son conjuntos, tenemos la posibilidad de hablar de igualdad. Ese es el asunto. Entonces,
¿Qué definimos? Definimos entonces la clase de equivalencia de P. La clase de equivalencia de P, que ponemos ahí todas las fórmulas que sean equivalentes con P. Acá dice. Entonces, hicimos ejemplos muy sencillos nosotros y tomamos la clase de P y metimos todas aquellas que fueron equivalentes. Entonces dijimos que no hay una única manera de representar a una clase. La podríamos representar con cualquiera de los elementos que vivieran en ese conjunto que llamamos clase. Ahora, lo que nos va a importar es construir un álgebra. Acá definimos lo que es que una clase sea menor o igual que otra si hay una implicación lógica entre P y Q. ¿Bien? Esta clase vamos a decir que es más chica o igual que esta, si solo si hay una implicación lógica de acá a acá. Adentro del conjunto de las clases de las fórmulas se definen siempre estas operaciones. El supremo de dos clases es la clase de la disyunción. El ínfimo entre dos clases es la clase de la conjunción y el complemento de una clase es la clase de la negación. Cualquiera sea la fórmula PQ que tengamos acá. Eso se puede generalizar. Nosotros lo que vimos de esto, que algebriza a todo el cálculo proposicional clásico, eso algebriza a todo el cálculo proposicional clásico, vimos dos ejemplos particulares. ¿Para qué? Para poder representarlos. Entonces, vimos el ejemplo donde se le conoce con el nombre del conjunto M, que está formado por la letra P, y tomamos su clase, y tomamos la clase de la negación. Y con estos dos clases, además, agregamos las tau, acuérdense, porque queremos fabricar un álgebra de Boole, entonces necesitamos tener un 0 y un 1. Bueno, acá sería un 1 y un 0. Es la clase de las tautologías, y bottom, la que está por debajo de todo, es el 0, quien es la clase de las contradicciones. Entonces, se puede demostrar que si nosotros tenemos como operación supremo, así definido, el supremo de dos clases me tiene que dar una clase, y esta clase justamente es tau. El ínfimo de dos clases me tiene que dar una clase, y esta clase justamente es bottom. O sea que me quedo dentro de M. Y además, se puede probar que así definidas las operaciones supremo e ínfimo y complemento verifican todos los axiomas del álgebra de Boole. Yo hice nada más que alguno para que vieran cómo se trabaja. Y ahí hicimos el dibujito. Bueno, entonces con esto doy por terminado esta serie de videos. Les vuelvo a decir, cualquier duda me escriben al mail y yo la contestaré gustosa. Bueno, espero que todos me hayan entendido. Este es el ejemplo de que obviamente es el álgebra de Boole, digamos. Es donde se relaciona el álgebra de la lógica con lo que él llamó álgebra de Boole. Con esa estructura nueva, que también tenemos un excelente ejemplo en el conjunto de partes. Y el conjunto de partes de un determinado conjunto, por ejemplo, como vimos nosotros, 2 o 3 ejemplitos en los videos, piensen que la teoría de conjuntos vino después que Boole. Y lo que pasa es que los conjuntos, las operaciones conjuntistas, se definen en términos de conjunción, disyunción y negación. Por eso es que todo sale tan bien. Bueno, pero es más fácil explicarlo, empezar por los conjuntos, porque los conjuntos ustedes están más familiarizados y directamente las operaciones conjuntistas son las que nos permiten fabricar el álgebra de Boole. En cambio acá, para hablar del álgebra de Boole de la fórmula
del cálculo proposicional o tuvimos que pasar a clases de las fórmulas equivalentes. Bueno, un gustazo, chao, suerte, estudien mucho.